Informativos UMH. Buenas tardes, es la 1, bienvenidos a los informativos de Radio UMH. Vamos con el sumario. La joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández realiza un concierto especial para celebrar el 25 aniversario de la universidad. El 23 de mayo se celebra una jornada de divulgación científica impartida por profesores del Instituto de Bioingeniería de la UMH. El profesor de la UMH, Jorge Alió, ha sido elegido como uno de los 100 mejores médicos científicos de España. Y por último conoceremos las últimas novedades del proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación Vida UMH. Hasta aquí el sumario. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022 y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Saludos, como siempre, de parte de todo el equipo del Servicio de Comunicación que hace posible este programa y del que lo presenta Juanjo Morote. ¡Comenzamos! La joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández realiza un concierto especial para celebrar el 25 aniversario de la UMH. Francisco Serra, director de la orquesta, nos cuenta los detalles de este concierto. Buenas tardes, ¿qué obras se incluyen en el programa? Pues mira, el concierto de este domingo va a estar dividido en dos partes. Una parte más clásica, en la que vamos a interpretar la suite número 1 de George Bizet de Carmen, basada en la ópera del mismo nombre, de 1875, y nada, está dividida en 6 movimientos, recordando, digamos, lo que vamos a hacer es un poco ver la función de la orquesta, ¿no? Llevar al repertorio clásico a los chavales jóvenes. Y luego la segunda parte es un concierto, digamos, temático del 25 aniversario. Contaremos con vamos a interpretar la suite Expedición Balmis, del compositor alicantino Luis Ibar, que pertenece a la banda sonora de una película que se llama 22 Ángeles, y que el compositor Ibar ha cedido para este concierto del 25 aniversario. Va a ser el estreno en concierto de esta obra. Luego se va a interpretar en estreno absoluto también una obertura sinfónica dedicada a la universidad, se titula UMH 25, que la he compuesto yo, pues, en conmemoración al 25 aniversario de la fundación de la UMH. Después vamos a hacer un recordatorio al concierto del 20 aniversario, donde también se estrenó un poema sinfónico basado en un poemario de un poeta villenense que se llama Pedro Villar. Este poema sinfónico se llama Miguel Hernández en 48 estampas y está basado durante 48 poemas se describe o se cuenta la vida de Miguel Hernández. Y esto está musicalizado también por mí. Esa obra se estrenó para el 20 aniversario de la universidad. Y para finalizar el concierto vamos a interpretar un par de temas del mítico Joan Manuel Serrat, que nos cedió para la conmemoración de este 25 aniversario, que será interpretado a la voz por el cantautor Pepe Cabanes, que son Las nanas de la cebolla y Elegía. Y creo que va a ser un concierto muy, muy variado y muy emotivo, recorriendo, digamos, lo que es la trayectoria de estos 25 años de la universidad. ¿Y dónde se podrá disfrutar del concierto? ¿Y cómo valora el trabajo que ha llevado a cabo la orquesta durante todo el curso académico? Pues mira, el concierto será este próximo domingo, día 22, a las 7 de la tarde, en el Palau de Altea. La entrada es libre. Y bueno, y el trabajo ha sido magnífico. Después de estos años de pandemia en los que los ensayos se habían reducido a mero trabajo online y todo esto había diezmado un poco lo que era la ilusión de los chavales, hoy en día poder contar durante una temporada, de poder ensayar, de poder estar trabajando todos conjuntamente, ha sido un esfuerzo grande, volver otra vez a reunir a la orquesta, crear esa ilusión de orquesta, pero bueno, hemos hecho 2 conciertos esta temporada y los 2 han salido muy, muy, muy bien. Y nada, y ahora pues con este gran concierto tenemos una ilusión de terminar el curso en lo más alto y va conmemorando este 25 aniversario. De eso quería hablar. ¿Se prevén más actuaciones hasta el final de curso? No, ya con esta
conciertos cerramos lo que sería el curso 2021-2022. Sí que es cierto que en breve saldrá la convocatoria para ya la inscripción para el curso 2022-2023, pero ya lo que son los actos, ya con esto finalizamos lo que es el curso. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias al director de la Joven Orquesta de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Serra. La UMH celebra una jornada de divulgación científica sobre el pasado, presente y futuro de la genética. Da más detalles Elba Penades. La jornada, titulada Mendel, de Guisantes y Genes, contará con destacados investigadores y divulgadores de la genética como Nicolás Jou de la Barreda, Lluís Montoliu Juan y Gemma Marfany Nadal, los cuales harán un repaso del pasado, del presente y del futuro de algunas de las ramas de esta disciplina. La actividad se celebra para conmemorar el bicentenario del nacimiento del naturalista Gregor Mendel y ha sido organizada por los profesores del Departamento de Biología Aplicada y del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, Sara Jovergil y Pedro Robles Ramos. Esta actividad se enmarca dentro de los actos del 25 aniversario de la UMH y se celebrará el próximo lunes 23 de mayo a las 4 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix. Además, se retransmitirá online a través del canal youtube.umh.es. El profesor de la UMH, Jorge Alió, es uno de los 100 mejores médicos científicos de España. Amplía la noticia Pedro Sáez. Destacado por sus contribuciones a la investigación científica en el campo de la oftalmología, el catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Jorge Alió, aparece en la lista de Research.com de los 100 mejores médicos científicos españoles. En esta ocasión, el profesor de la UMH ha sido destacado en la primera edición del ranking de los 100 mejores científicos en medicina de España, publicada recientemente por Research.com. También se tiene en cuenta la proporción de las contribuciones realizadas dentro de la disciplina, además de los premios y logros conseguidos. Jorge Alió ha vuelto a ser reconocido por su trabajo en el campo de la oftalmología, registrando un índice H de 87 puntos, así como 496 publicaciones y 23.232 citas. El profesor de la UMH ya fue uno de los 100 oftalmólogos más influyentes del mundo, siendo el único médico español incluido en The Power List 2022 de la revista The Ophthalmologist. Además, el doctor Alió formó parte de la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España y recibió el pasado mes de marzo el reconocimiento a uno de los doctores mejor valorados por los pacientes de Top Doctors España. Es uno de los mayores expertos internacionales en queratocono, con una novedosa investigación piloto sobre una terapia avanzada con células madre. Y vamos con la sección Agenda Vida UMH, en la cual repasamos semanalmente todas las actividades, conferencias y cursos que se integran en Vida UMH, proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández. Nos actualiza la agenda Sara Rodríguez. Buenas tardes. Así es, Juanjo. Nos entristece contaros que el curso de Vida UMH está llegando a su fin. Han sido desde luego unos momentazos los que hemos vivido estos meses. Recibimos la visita de Miguel Quintana, Pantomima Full, La Ruina Show, Paco Torreblanca, Iggy Rubín y Eva Soriano de Cuerpos Especiales. También aprendimos a preparar los mejores cócteles, pizzas, dulces navideños, sushi, empanadas argentinas y hasta cupcakes. Bueno, y dejemos ya la melancolía, porque la comunidad universitaria todavía puede disfrutar de la batalla de gallos que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo a las 6 de la tarde en la pista de hockey junto al edificio Arenals. La batalla contará con la presencia del speaker Mr. Barceló y el DJ Nimin Beats. Además, habrá premios a la primera, segunda y tercera posición. Recordar a la comunidad universitaria que se pueden inscribir de forma gratuita a las actividades de Vida UMH en vidaumh.umh.es. Vida UMH, un proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí el informativo de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta el lunes con más información. Pueden seguir toda la actualidad referente a la UMH en las redes sociales de la universidad. Volveremos el lunes a la 1 de la tarde y recuerden a través de radio.umh.es y también de los diales 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.30 en Orihuela y 105.4 en Altea. Pasen un buen fin de semana.
escuchamos